Vamos a dar comienzo mientras solucionamos estos problemas tecnológicos que eran previsibles que algo sucediera. Para comenzar esta exposición, lo primero que tengo que hacer realmente es agradecer al Centro de Graduados para poder dar continuidad a todas estas charlas, seminarios, jornadas que han venido organizando ya de manera realmente titánica y luchando con nosotros con estas herramientas nuevas tecnológicas. Pero que de alguna manera nos ponen en contacto con nuestros graduados, aunque sea de manera virtual, aunque siempre lo deseable es hacerlo de manera presencial, pero las circunstancias así nos están indicando. Así que, en principio este agradecimiento, esta felicitación y por otro lado también agradecer este espacio que nos han brindado para poder presentar un libro que hemos lanzado recientemente en coautoría con la doctora Graciela Lovese, que supongo que se va a conectar en cualquier momento cuando se solucionen estos problemas. Y decía que, además de la doctora Graciela Lovese, lo hemos escrito con los doctores Luis Ignacio Nazo González y Leonel Siliberto. El título del libro trata de las nuevas contingencias contractuales en esta emergencia, precisamente el título, con el apoyo del editorial Novatesis, que siempre, realmente nos ha depositado una confianza infinita en todo este equipo de investigadores que conformamos. La idea de este libro fue precisamente volcar algunas reflexiones acerca de esta crisis que estamos atravesando debido a la pandemia, la paralización de actividades, y que, como todos sabemos, ha impactado fuertemente el cumplimiento de las obligaciones, los contratos, y ha puesto en jaque incluso la existencia misma de estas relaciones contractuales. Por lo tanto, aquí hemos tratado de resumir algunas cuestiones que hacen a esta pandemia, a este aislamiento que, como decía antes, ha paralizado tanto todas las actividades. Y hemos hecho primero una parte general, es decir, un marco teórico, quisimos darle un marco teórico a través de esta parte general, en donde hemos analizado todas las herramientas que nos ofrece el Código Civil Comercial para poder reencauzar todos estos conflictos contractuales, y así hemos desarrollado lo que tiene que ver con la teoría de la imprevisión, la frustración del fin del contrato, la tutela preventiva y otras herramientas más que dan salida a todas estas problemáticas. Pero algo especial, algo específico que quería remarcar era que todo esto lo hemos desarrollado en cada una de las estructuras contractuales, porque las soluciones no son las mismas en un contrato de negociación individual respecto de un contrato de adhesión. Es decir, que cada una de estas figuras, cada uno de estos institutos tienen una aplicación diferente, porque depende del contexto de actuación y de los sujetos que intervienen en cada relación contractual. Y es por eso que hemos hecho énfasis en esta cuestión. Respecto de la parte especial, quizás la más interesante, porque está apuntando a situaciones específicas y soluciones prácticas a cada uno de los conflictos que se ha presentado. Obviamente no cubre todo el espectro de conflictos desde ya, sino que hemos puesto el foco en algunos que vemos diariamente en la jurisprudencia, en todas las informaciones periodísticas, en la gran cantidad de situaciones que se van presentando. Por ejemplo,
el doctor Luis Ignacio Naso González, que va a continuar. Lo que quiero aclarar que esta transmisión está dividida en dos bloques. Primero la idea era exponer yo y luego Graciela Lovese. En el segundo bloque va a continuar el doctor Luis Ignacio Naso González y Leonel Siliberto. Es decir, por una cuestión técnica sabemos que dura 1 hora, se tienen que volver a reconectar y continúa. En esta parte especial estaba diciendo que tuvimos la idea, y así lo cristalizamos, en hablar, por ejemplo, de las locaciones inmobiliarias, las que están incluidas en la normativa específica del decreto de necesidad de urgencia 320 que dictó el Gobierno Nacional y que protegió a un área de las locaciones, pero también hemos desarrollado todos los supuestos que se aplican a otro tipo de locaciones que están exceptuados de este decreto de necesidad de urgencia y que, bueno, presenta también una gran cantidad de conflictos porque las crisis económicas han sido alcanzados también en esta área. Por otro lado, ha desarrollado lo inherente a los contratos de turismo. El sector turístico sabemos que ha sufrido demasiado, por supuesto también los consumidores, los usuarios, a través de las suspensiones, cancelaciones de servicios turísticos, hospedajes, servicios terrestres, aéreos. Y en último lugar, también se ha abordado lo inherente al contrato de medicina prepaga, en donde el autor se cuestiona distintos aspectos que tienen que ver con la prestación de salud. Uno de ellos, el principal, ¿qué pasa con la cobertura cuando los afiliados no están en condiciones de afrontar las cuotas económicas? ¿Continúa con las prestaciones o estas cesan? Esta realmente es de una gran complejidad. El doctor Leonel Siliberto, por su parte, ha abordado lo relativo a los establecimientos educativos privados en todos los niveles y que ha sido uno de los tópicos que más debate ha generado durante la vigencia del aislamiento, donde la problemática es otra vez la misma, ¿no? ¿Qué pasa con las cuotas? Porque no hay una total contraprestación por parte de los establecimientos educativos. Luego él se va a referir a este tema y a otro que es muy similar, que tiene que ver con los gimnasios y las otras actividades relacionadas con la actividad física, los clubs y otras instituciones similares, donde nuevamente el conflicto es qué pasa con aquel socio que ha pagado ya su cuota anual y no recibe la contraprestación adecuada. Y no puede estar ajeno a todo esto las relaciones de trabajo y el contrato de trabajo, donde también se analiza en el libro el DNU 329 del 220, que deja de lado algunas disposiciones de la Ley de Contrato de Trabajo, prohibiendo de este modo la extinción de los contratos sin justa causa, prohíbe aplicar suspensiones por fuerza mayor, falta de disminución de trabajo y otros temas más que trae aparejado el ámbito laboral. Claro que todas estas situaciones, lamentablemente, y en la generalidad de los casos, terminan en un conflicto judicial, que realmente es lo que hoy debemos tratar de evitar, porque tampoco podemos ir afrontando esta crisis despidiendo, cerrando empresas, exigiendo a rajatabla el cumplimiento de las obligaciones, de manera tal de que tendríamos que encontrar alguna otra herramienta para poder renegociar los términos del contrato, es decir,
¿hay alguna posibilidad de no llegar a estas instancias judiciales donde el costo, no solamente del juicio, el costo económico, el costo social es enorme? Entonces uno siempre a lo que se propende, por lo menos, es a la renegociación. Ahora, ¿la renegociación es una mera aspiración de deseos o está plasmado en algún texto, en alguna norma del Código Civil y Comercial? ¿Es una obligación legal? Hoy podemos estar en condiciones de afirmar de que estamos frente a una obligación legal. Y es así que el nuevo artículo 1011, que está ubicado dentro del capítulo del objeto de los contratos, alude a la obligación de renegociar los contratos previo a la rescisión. Es decir, que lo que nos está diciendo este artículo es que cuando queremos ejercer esta cláusula de rescisión unilateral, lo que tenemos que hacer primero es tratar de renegociar. Y yo les voy a leer este artículo que me parece muy, muy rico y muy innovador dentro del sistema normativo. Dice el artículo 1011, primero, se refiere a los contratos de larga duración. Pareciera que está formulado o aplicado este artículo a los contratos de larga duración, que sabemos que son aquellos en donde el tiempo es esencial para el cumplimiento de las obligaciones. Pero luego de enmarcar este artículo en los contratos de larga duración, nos habla del deber de colaboración, de la buena fe, del ejercicio abusivo de los derechos, y la última parte, que es la parte que nos interesa, dice así: la parte que decide la rescisión debe dar a la otra la oportunidad razonable de renegociar de buena fe sin incurrir en ejercicio abusivo de los derechos. Fíjense ustedes, y lo que yo quería resaltar es cómo se pone el foco en distintos principios generales del derecho, que también han sido incorporados en el nuevo código. Muchos de estos lo teníamos en la Ley de Defensa del Consumidor previamente, y que son el deber de colaboración, la buena fe, el ejercicio abusivo de los derechos, que van atravesando no solamente todos los institutos del derecho civil, sino también atraviesa todo el ordenamiento jurídico en todas las disciplinas, civil, comercial, incluso administrativo, de manera tal de que este ejercicio no abusivo de los derechos, que es un principio, como decía antes, general del derecho, que lo tenemos que ir engarzando. ¿Qué es lo que se tiende? Se tiende a buscar la resolución del conflicto, pero la característica es que este conflicto se debe ir solucionando, renegociando, mientras dure la relación contractual. Es decir, la relación contractual, el contrato, no se extingue hasta que no finalice este término, esta instancia de negociación. Con lo cual, nadie puede rescindir un contrato sin antes renegociar y acordar con la otra parte esta nueva formulación del contrato, lo cual debe ser acreditado de manera razonable y de manera fehaciente luego en el proceso judicial, si se llega, por supuesto, a esa instancia. Ahora, esto en realidad ya venía siendo un reclamo tanto de la jurisprudencia como de la doctrina antes de la sanción del código, y nos encontramos con alguna jurisprudencia que me gustaría remarcar, donde ha echado mano justamente a esta exigencia de renegociar, que, aclaro, es muy importante en estos momentos de crisis económica.
En este sentido, ya en el año 2013, un importante fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones, la Sala Comercial A, con el voto de la doctora Míguez, se había planteado un conflicto judicial donde se echó mano a este instrumento. ¿De qué se trataba? Se trataba de un contrato de concesión, donde el concedente resolvió la concesión en una forma donde el juez lo consideró, la jueza lo consideró de manera intempestiva, de modo unilateral, sin la colaboración de esa parte, pero es importante poner en el contexto de esa época, donde el país también atravesaba un fenómeno inflacionario de recesión económica llamada como efecto tequila. Y esto era un tema de concesión de automotores donde el impacto se había sentido fuertemente en este sector. Las partes habían alegado ciertos incumplimientos. Por ejemplo, la parte concedente, el incumplimiento que dio lugar a este pedido de rescisión, haciendo uso de esta cláusula rescisoria, lo que había alegado fundamentalmente es que había incumplido con el pago de ciertos importes que tenían que ver con un crédito hipotecario que le había concedido en ese momento, cuyo capital no le había sido reintegrado. ¿En qué consistió la sentencia? Fue muy rica esa sentencia en su momento y realmente marcó un hito, porque ahí se había puesto de manifiesto que no hubo una colaboración por parte del concedente en no contemplar este hecho, que había sido un hecho también extraordinario, como los hechos que actualmente estamos atravesando con la pandemia. Y por lo tanto le dice, bueno, esta rescisión fue establecida de una manera intempestiva, no fue lógica, no se colaboró, y en uno de esos pasajes dice lo siguiente: un cambio trascendental del status quo del orden económico imperante hasta entonces mereció al menos un intento de renegociación de la relación contractual, en el que ambas pudieran conciliar nuevas pautas, ya sea para continuar previa elaboración y aprobación de un plan de reestructuración de la deuda de una empresa en crisis, sea ya para concluirla del modo menos perjudicial para los intereses comprometidos. Ninguna de esas alternativas pudo vislumbrarse en la especie ante una empresa en dificultades, ante la inflexible posición de la demandada. Ahora, si bien en la sentencia se procedió a rescindir ese contrato, la característica fue que ha debido reparar los daños que causó esa rescisión, que en otras situaciones, si no hubiese echado mano a este recurso de la renegociación, no hubiera establecido ninguna reparación, porque no hubo, digamos, o mejor dicho, hubo un incumplimiento por parte de la otra parte, por lo tanto no había necesidad de establecer una reparación. Ahora bien, en realidad, como antes dije en el código, este principio o esta obligación de renegociar estaba prevista para los contratos de duración. Pero la pregunta que uno se puede formular: ¿existe alguna solución posible y analógica para otras estructuras y tipos contractuales? Bueno, entiendo que sí, porque siendo un principio, este principio es operativo a todas las estructuras contractuales y tipos contractuales, y que no dependen únicamente de la inmediatez o de la extensión en el tiempo, o sea que perfectamente lo podemos aplicar a un contrato. Por ejemplo, bueno, luego me voy a referir a hacer algunas reflexiones respecto de un contrato de larga duración, que son los contratos de medicina prepaga. Y decía, bueno, esto es independiente de la extensión en el tiempo,
Y no solo es aplicable a la rescisión, sino también a la resolución. Es decir, nos tenemos que acostumbrar a aplicar los principios a otras situaciones análogas. Los contratos de consumo también, no se me escapa que obviamente en un contrato de negociación individual las partes están en mejores condiciones de renegociar un contrato, pero también puede ser en un contrato de consumo, aunque claro, siempre va a haber alguna negociación o alguna política estandarizada, ¿no es cierto?, para todos los consumidores o usuarios, porque difícilmente traten de consensuar con cada uno de ellos una política diferente. Pero siempre esto es importante tener en cuenta, que si estamos en un contrato de adhesión, esa renegociación puede ser revisable, porque puede contener alguna renuncia que entre dentro de lo que se prevé en el artículo 37 de la Ley de Defensa del Consumidor, que impide renunciar, o por lo menos considera inválidas las renuncias a sus derechos, porque la Ley de Defensa del Consumidor establece o concede derechos a los consumidores que son irrenunciables. Ahora bien, esto mismo en la legislación comparada, por ejemplo, el Código francés, que fue reformada en el año 2016, cuando regula la teoría de la imprevisión, que hace algo muy interesante, y es que legitima a la parte afectada por la excesiva onerosidad sobreviniente a solicitar una renegociación de los términos del contrato. Pero ¿con qué característica? Que mientras dura esa renegociación, las partes continúan vinculadas, es decir, que todas las prestaciones siguen vigentes y siguen cumpliendo cada una de las partes con lo acordado en el contrato originario. Mientras dure entonces esa instancia, pueden entonces no solamente acordar cómo van a seguir en el futuro, sino también acordar, y esto es muy importante, cómo van a terminar esa relación contractual, cómo le ponen fin, porque deberían ponerle fin de la manera más suave, si se quiere el término, posible, previniendo futuros daños. Es decir, lo que acá está en juego también es el deber de prevención, que hoy está en el artículo 1710, en donde las partes, todos tenemos el deber de prevenir o mitigar o evitar el agravamiento de un daño. Entonces me parece que este código francés es de muy avanzada y que nos podría servirnos como guía. Por otro lado, si yo hablaba antes del principio de conservación del contrato, que está incluido en el artículo 1066 del Código Civil, tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque la extinción siempre debe ser la última alternativa. Es decir, la idea es que el contrato debe satisfacer el interés que han tenido las partes cuando comenzaron con la relación contractual. Y siempre la extinción la deben tener como última ratio. No judicializar inmediatamente para terminar con esa crisis, con ese conflicto y con mayores daños. Decía antes que esto es aplicable a todo tipo de contratos, pero si nos atenemos a los contratos de duración, nos encontramos con un contrato también que tiene mucha problemática. En realidad la problemática apunta hoy más que nada a que resulta muy difícil afrontar las cuotas. En este caso, las cuotas de una medicina prepaga. ¿Qué pasa si una persona se queda sin trabajo o percibe menos ingresos? ¿Puede seguir abonando esas cuotas? Seguramente que no va a poder seguir abonándolo. ¿Cuál es entonces, o cuál será entonces el resultado de esa imposibilidad de pago? Y seguramente la cesación de la cobertura. La ley 26.682, que rige el contrato de medicina prepaga, en el artículo 9,
es muy taxativo en este sentido, y que dice que ante la falta de pago de 3 cuotas íntegras y consecutivas, la empresa de medicina prepaga procede a la rescisión del contrato por incumplimiento. Es decir, pasan los 3 meses, lo constituyen en mora, pasan 10 días y ahí inmediatamente cesa la cobertura. Ahora, ¿cómo procedemos en estos casos si queremos aplicar todo lo que antes habíamos comentado? La aplicamos de una manera muy restrictiva, muy rigurosa, lo cual implicaría la extinción del contrato por falta de pago y no tener con las coberturas que hoy es necesaria porque pone en juego la salud, y no solamente la salud individual, sino la salud colectiva, porque de lo que se trata también es de evitar los contagios. Entonces, una persona se enferma o tiene el COVID-19, ¿qué pasa con esa prestación? ¿No se la va a otorgar? Entonces, lo que yo me planteo, ¿incurre en un ejercicio abusivo del derecho produciendo esta extinción y haciendo cesar las prestaciones de salud? Porque no nos olvidemos que el Estado aquí no ha intervenido como sí lo ha hecho en otros sectores. Por ejemplo, en el sector de la locación, donde ha prorrogado las locaciones, han concedido políticas de refinanciación de las cuotas, ha prohibido los desalojos, pero acá el Estado no ha intervenido. Entonces, claro, lo deseable es que haga algo parecido a lo que hizo con el contrato de locación. Pero de hecho, bueno, no nos encontramos con esta situación. Lo otro, obviamente, sería altamente deseada. Entonces, acá lo que quiero decir es que se pone en juego el deber de renegociación, porque si aplicamos este principio, entonces la empresa de medicina prepaga no puede rescindir el contrato sin ofrecer alguna política de refinanciación de las cuotas, mientras sí sigue brindando las prestaciones. O sea, se alusiona antes que en este contexto esto es fundamental. Entonces tiene que ofrecer alguna política de refinanciación de las cuotas, algo muy parecido a lo que ha ocurrido con el contrato de locación, de que se le han refinanciado las cuotas para comenzar a pagar incluso, o sea, las cuotas en su valor nominal, y luego a partir de octubre siguen abonando las diferencias sin intereses. Entonces, esto sería lo deseable y lo obligatorio, no solamente lo deseable, sino es lo que se debería hacer en este contrato y en cualquier otro contrato de duración, y como antes decía, lo de no duración también. Pero ¿qué pasa si no hace esto? No abre alguna instancia de renegociación. En este caso, que puede ser muy probable, muy posible, tenemos que tener en cuenta que siempre tenemos una vía muy expeditiva y rápida, que es el amparo o alguna medida cautelar para que no innove en esta situación y ofrezca esta continuidad de los servicios, fijando un plazo razonable para poder renegociar en esta coyuntura tan especial. Bueno, yo antes de seguir, voy a tratar de ubicar a mi partener, pero así que bueno, voy a continuar yo con esto. Yo porque no le quería robar su tiempo, pero bueno. Vamos a continuar entonces. Estamos con la situación de que esta cobertura no debería cesar. Pero también, además de este principio de renegociación,
podemos apelar a otro concepto muy similar que nos trae la ley 26.682 en el artículo 26, que dice textualmente lo siguiente: el usuario tiene, en caso de duda, perdón, pero me están haciendo algunas recomendaciones tecnológicas, sepan ustedes disculpar. Decía que el artículo 26 de la ley 26.682, podríamos hacer alguna analogía con todo esto, que dice que en caso de duda a las prestaciones de emergencia corresponde en forma posterior si resolver si se encuentran cubiertas por el plan contratado. Esto lo podemos aplicar analógicamente. Si bien se refiere a las prestaciones de emergencia, ¿qué interpretación le podríamos dar en este sentido? Y bueno, podríamos decir, no son prestaciones de emergencia, pero son casos difíciles de resolver. Es decir, que si tenemos duda sobre si se debe prestar cobertura o no se debe prestar cobertura, en estos casos de duda debe la empresa prestar cobertura y luego resolver. Como vemos, entonces, estamos frente a una cláusula que protege a la parte no rescindente, es decir, una norma protectoria hacia la parte no rescindente, con lo cual vemos cómo la libre rescindibilidad de los contratos se acota considerablemente en esta pandemia. Y se acota considerablemente, como decía antes, en todas las estructuras contractuales. Hay una norma en cuanto a la interpretación de los contratos, en el artículo 1062, que habla de la interpretación restrictiva y nos dice lo siguiente: cuando estamos, un poco traducido, que cuando estamos en un contrato de negociación individual, la interpretación siempre debe estarse a la literalidad de los términos. Esto cuando hay paridad y simetría en las partes contratantes, que tienen igual poder de negociación, igual información, conoce los riesgos del contrato. Entonces, aquí estamos a la literalidad de los términos utilizados, pero al final de este artículo dice: este artículo no es aplicable a las obligaciones del predisponente y del proveedor en los contratos por adhesión y en los de consumo respectivamente. Es decir, que acá, cuando estamos en los contratos de consumo y de adhesión, que también están incorporados en el Código Civil, toda la interpretación debe ser distinta. Incluso cuando nos referimos al contenido de la renegociación, que antes decíamos, bueno, tenemos que ver el contexto de actuación, la calidad de los sujetos intervinientes, esta renegociación es igual en ambas, pueden renegociar de manera ilimitada o excesiva para los consumidores. Y voy a poner un ejemplo. Podríamos tomar el contrato de locación. El contrato de locación establece determinadas pautas. Por ejemplo, que no va a pagar, en la refinanciación no se va a pagar intereses moratorios, o que tiene determinados derechos. Ahora bien, esos derechos siempre constituyen una plataforma básica a los cuales no se puede renunciar. Es decir, que el locatario no puede renunciar a aquello a que el decreto de necesidad de urgencia le está concediendo, porque es un decreto justamente de orden público. Tenemos leyes de orden público y también decretos de necesidad y urgencia que son también de orden público. Bueno, a ver.
Sigo tratando de conectar a Graciela. Estamos esperando. Bueno, sí, estaba escuchando tuyo ahora. No importa, estábamos esperando y estaba escuchando. Al fin me abrieron la puerta. Bueno. ¿Y querés que empiece yo? Sí, porque te robé tu tiempo. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. La idea es, como decía Celia, hablar un poco de términos generales, en esta parte por lo menos de algunos aspectos de los institutos que regula el Código Civil y Comercial para estas situaciones, ¿no? Que regula a casi todos los institutos y la idea entonces es ver cómo se aplican en determinados contratos, ya que, se le hablaba de los contratos de consumo, en realidad los contratos por adhesión tienen un modelo de aplicación y los contratos paritarios otro. Básicamente me quería referir fundamentalmente al tema de la previsibilidad contractual. ¿Por qué? Porque en realidad cuando se genera el contrato, la realidad es que se distribuyen los riesgos económicos de ese contrato. En un contrato paritario lo hacen las partes en función de la autonomía de la voluntad y en un contrato por adhesión lo hace el predisponente. Y esta distribución de los riesgos económicos va a tener efecto respecto de la previsibilidad del contrato. ¿Por qué? Porque la previsibilidad de un contrato se puede analizar desde un punto de vista macro, es decir, las situaciones de mercado, las situaciones de contingencia, y desde un punto de vista micro, es decir, de ese contrato en particular, por ejemplo, a partir de considerar cuáles son las posibilidades de pago de un consumidor. Básicamente, y como no tenemos demasiado tiempo, se va a cortar, vamos a decir qué implica la previsibilidad. La previsibilidad en el contrato es tener información sobre los riesgos de ese contrato, tener información sobre las inversiones, sobre los beneficios futuros, es decir, las partes establecen un programa de conducta que van a llevar adelante en función de esta previsibilidad. Cuando surge un evento como este de la pandemia, lo que se corta o se produce es una disrupción de esta proyección normal y ordinaria. Y allí entonces aparece la posibilidad de establecer determinados institutos para recomponer, porque sí es cierto, la idea es recomponer o reestructurar esos contratos. En principio está el deber de prevención, del cual algo dijo Celia, que tiene que ver con la prevención contractual y la prevención en el ámbito extracontractual a partir del artículo 1710. A ver, en la prevención contractual se pueden iniciar acciones que permitan el no cumplimiento frente a una grave amenaza de daño, que puede estar dada por el menoscabo en la posibilidad de pago de la contraparte o bien por un problema de solvencia. Lo que se discute en realidad en doctrina en este momento es el tema de la acción preventiva. ¿Por qué? Porque ¿cómo iniciamos una acción preventiva en función de la prevención contractual? Y en este sentido, y dado que los propios autores del Código Civil hablan de un criterio de unificación civil y comercial, un criterio de unificación contractual y extracontractual, y además existe la analogía, desde mi punto de vista me parece que no existiría ningún tipo de conflicto en aplicar todo el sistema organizado a partir del artículo 1710 en referencia a la acción preventiva en relación a la acción por prevención contractual. Otro tema importante que aparece es el de la imposibilidad de cumplimiento, es decir, cuando se produce la imposibilidad de cumplimiento.
La imposibilidad se da cuando aparece una causa sobreviniente, objetiva, etc. Y esta imposibilidad de cumplimiento que libera al deudor extingue la obligación, y esto está previsto en el artículo 955 cuando es definitiva y en el 956 cuando es temporaria, es decir, cuando lo que se produce es un incumplimiento relativo en función del tiempo. Cuando se subsana esta imposibilidad, la obligación queda vigente, es decir, lo que queda vigente es el contrato, salvo excepciones que prevé la norma específicamente, como son, por ejemplo, cuando el plazo de la prestación es esencial o cuando el acreedor pierde interés en la prestación. Mientras que para la imposibilidad de cumplimiento también tenemos que pensar o ver que está regulada en el ámbito de las obligaciones y también lo está en el ámbito o como ruptura del nexo causal, en el artículo 1732 del Código Civil, que también libera de responsabilidad cuando se produce el caso fortuito. No vamos a explicar qué es el caso fortuito, pero cuando se produce esta situación extraordinaria que lo que hace es quebrar la previsibilidad contractual y el sistema de prevención, aquí aparece la imposibilidad de cumplimiento la imposibilidad de cumplimiento y por tanto la liberación de responsabilidad, salvo excepciones. ¿Y cuáles son estas excepciones? Cuando, por ejemplo, se haya asumido el caso fortuito o la imposibilidad de cumplimiento. Ahora bien, esta asunción del caso fortuito en un contrato paritario es perfectamente válido. En un contrato por adhesión es una cláusula abusiva y por tanto es nula. En la imprevisión, por su parte, lo que tenemos es que no es que no se pueda pagar, sino que en realidad lo que se produce es una prestación, o sea, no se puede, se produce la disrupción y lo que aparece es una excesiva onerosidad sobreviniente, es decir, no podemos pagar. ¿Qué es lo que va a suceder en muchas de las prestaciones actuales en función de esta crisis? El Instituto de la Previsión, de la Imprevisión, nosotros lo hemos aplicado innumerables veces. ¿Por qué lo hemos aplicado? Lamentablemente, en función de las diferentes crisis económicas que se han sucedido en nuestro país, y el Instituto de la Previsión tiene vigencia y hay numerosos fallos, etc. La única diferencia que encontramos en la actualidad es que en el nuevo artículo, en 1091, que habla del Instituto de la Imprevisión, agrega una pequeña frase, y es que lo que se incorpora es la asunción del riesgo propio del negocio, es decir, que no va a ser imprevisto aquello que forme parte del riesgo propio del negocio. Tiene que ser algo absolutamente extraordinario y esto es un requisito más. Muchos contratos, en realidad, sobre todo los contratos por adhesión, tienen una cláusula mediante la cual lo que hacen es objetar la aplicación de la teoría de la imprevisión, precisamente por las crisis que han existido. Es importante decir que estas cláusulas son cláusulas absolutamente nulas, por aplicación de las normas del Código Civil y Comercial y también por la Ley de Defensa del Consumidor. Celia se refería antes también al tema de que no se van a poder pagar las cuotas y a la renegociación. Lo cierto es que finalizada este proceso de pandemia, el futuro no va a ser muy promisorio, es decir, vamos a seguir teniendo conflictos y uno puede renegociar en el momento actual
y puede modificar las condiciones de ese acuerdo, pero ¿qué sucede? Se van a volver a presentar dificultades. ¿Por qué? Porque hay un proceso económico que va a llevarnos a nuevos conflictos. ¿Qué sucede con esto? Uno de estos problemas tiene que ver con el sobreendeudamiento. Nosotros teníamos antes de la pandemia a muchos un alto grado de endeudamiento y de sobreendeudamiento que se va a potenciar luego de la pandemia. Entonces, evidentemente en una renegociación no vamos a poder aplicar la teoría de la imprevisión, pero se van a dar situaciones como, por ejemplo, divorcios. Todo el mundo habla de las posibilidades de los divorcios posteriores a la pandemia o por ejemplo situaciones de desempleo. Estas son situaciones que son inevitables, pero sí son previsibles, por tanto no podría encajar dentro de el instituto, no podíamos encuadrarlas, digamos, dentro del instituto de la imprevisión. Pero sí hay que empezar a pensar en algunas otras soluciones. Por ejemplo, en otros países se está hablando de lo que se llama la fuerza mayor social, es decir, situaciones que son ordinarias, es decir, no son extraordinarias, pero que son inevitables. Y que esto vamos a tener que ir empezando a trabajar hacia el futuro. Dos cositas más que les quería decir. No voy a hablar de la frustración de la causa fin, porque es exactamente igual, puede ser temporaria o puede ser definitiva, pero también se requiere que exceda el riesgo normal del negocio. De lo que sí me gustaría hablar dos palabritas, para dejar por lo menos 5 minutitos para algunas preguntas. Me gustaría hablar de la reconstrucción del contrato. Celia hablaba de la renegociación, etcétera, y esto que implica que vamos a tener que reconstruir todos los contratos. Ahora bien, estos contratos, cuando se reconstruyen, lo que vamos a tener que analizar es cómo fueron distribuidas las obligaciones o los intereses en el momento de la génesis del contrato. Y este nuevo contrato que vamos a hacer no es más que una transacción. Vamos a entrar dentro del capítulo de la transacción donde las partes van a hacerse concesiones recíprocas para conservar y mantener los acuerdos, o para impedir un litigio, o bien para darle solución a uno que ya está en curso. Y en este sentido, sí me gustaría decir que a partir de la sanción del nuevo código, la transacción es un contrato. Es decir, se acaba la vieja discusión de si se le aplicaban o no los institutos contractuales. Al definirlo en el artículo 1641 como un contrato, evidentemente a ese contrato se le van a aplicar todos los institutos relativos al contrato. Y debemos decir también que están pensados en función del contrato paritario y no en función de los contratos por adhesión o los contratos de consumo. Pero dentro de esta idea general, si nosotros tenemos una transacción, se le pueden perfectamente aplicar los institutos como, no le vamos a poder aplicar la imprevisión, por ejemplo, pero sí se lo puede sancionar de nulidad a partir de la aplicación del instituto de la lesión. Por tanto, hay que tener mucho cuidado cuando se renegocian estos acuerdos. ¿Por qué? Porque en la transacción, si bien no es necesario que exista una paridad en las concesiones que se efectúan las partes, la desproporción económica que puede haber en uno u otro contrato hace presumir la existencia de un estado de necesidad, que claramente va a estar probado. Y entonces, especialmente hay que tomar en cuenta esta situación, especialmente en los contratos por adhesión, porque todos sabemos que, por ejemplo, las empresas cuando transan lo hacen en función de contratos por adhesión. Entonces hay que tener presente que estos institutos son aplicables y que la empresa puede tomar una posición dominante dentro de la relación y evidentemente llevar
a una nulidad a partir de la aplicación de la lesión subjetiva objetiva. Bueno, quedan 5 minutitos, no sé si quieren habilitar los comentarios y bueno, para hablar más de todos estos institutos deberíamos hacer otra reunión. Así que bueno, no sé si hay alguna pregunta, a ver si aparece alguna. A ver. Bueno, no veo ninguna. A ver, ahí. No, es un saludo nomás. No sé. ¿Cómo se resuelve el tema de los pasajes aéreos? Había ahí una pregunta. Bueno, a continuación nuestro van a disertar Leonel Siliberto, y Naso González, y Naso González se va a referir justamente a esto. Bueno, es un poco lo mismo. Otro encuentro, están pidiendo otro encuentro, con todo gusto. Lo que yo quisiera es que no se me presenten los mismos problemas tecnológicos. Vamos a entrar desde un principio. Para el próximo entramos desde un principio. Sí, está bien. Bueno, les agradecemos la atención y bueno, será hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias. Finalizamos entonces.